Bueno, estamos muy contentos con este paso que da el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo es un activo protagonista del CONAPES, del Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Firmamos con el Ministerio un convenio hace 2 años que no ha sido letra muerta, que ha implicado una aplicación muy concreta en cuanto a prevenir este tipo de prácticas en las zonas turísticas y en los tiempos particularmente de temporada, por las más diversas vías, difundiendo la legislación vigente, difundiendo en definitiva ese aspecto cultural que tenemos que establecer muy claramente, o mejor dicho, que tenemos que remover muy claramente en el sentido de que el pago, la retribución de pago a un menor de edad por favores sexuales es delito en el Uruguay. Y ahora el Ministerio da este paso adicional con este código de conducta que no es meramente declarativo, que implica asumir por parte de los operadores privados obligaciones muy concretas en cuanto a incluir cláusulas en los contratos y en cuanto a comunicar en todo lo que concierne a la actividad que realizan, en la actividad turística, desde un restaurante hasta un hotel, precisamente la información necesaria para que quienes nos visitan sepan que los recibimos con los brazos abiertos, porque este es un país que por supuesto necesita del turismo y promueve el turismo, pero como yo dije recién, eso no implica que no haya al mismo tiempo una perspectiva comprometida con los derechos humanos y particularmente con la lucha hacia la explotación sexual. En un hotel o en un restaurante entonces se advierta una situación de posible explotación sexual de menores, ¿qué pasos debería seguir según este código? Nosotros, eso está más allá del código porque en realidad es algo que ya previmos con el Ministerio en cuanto a protocolizar, como está protocolizado, de qué forma se debe actuar. Y en ese sentido ha habido, quiero decirlo, un gran compromiso del sector privado, de la Cámara de Hoteleros, de los operadores turísticos en general, que creo que han entendido y han entendido muy bien que esto no solo no es incompatible, sino que en realidad tener una actitud transparente, comprometida y seria en la lucha contra el delito de explotación sexual de menores es algo que nos enaltece como país. Y en lugar de repeler o de generarle complicaciones a quien nos visita, en tal caso es una señal adicional de que somos un país serio, de que somos un país previsible y de que somos un país donde las leyes y los decretos se cumplen cabalmente. ¿Qué ha pasado con los adolescentes en lo que es nuestro país y con respecto a la temporada de turismo? Bueno, para situarlo en sus justos términos, los 529 casos que atendió el CONAPES el año pasado, vamos a conocer las cifras en diciembre correspondientes al 2023, pero todo parece indicar que la tendencia obviamente se mantiene porque viene creciendo año tras año. Sin embargo, la enorme mayoría de los casos se dan fundamentalmente en el ámbito privado, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario. Sin perjuicio de lo cual, y eso CONAPES lo tiene georreferenciado, hay momentos del año y hay zonas del país que obviamente representan un riesgo, si se quiere, mayor. Las zonas de frontera tienen características muy particulares y las zonas turísticas también. Sin perjuicio de lo cual, debo decirlo, no solo no hay una prevalencia, sino tampoco hay una participación alarmante en materia de explotación sexual, por lo menos registrada o denunciada, vinculada con el turismo. Lo cual no quiere decir que no ocurran cosas y lo cual no quiere decir también que lo que estamos haciendo no sea lo correcto, que creo que lo es. Es decir, hay una tarea de prevención que no empieza ahora, pero que se ha hecho un particular énfasis en estos años, yo diría desde agosto del 2021 para acá, que es cuando firmamos este convenio, que a nuestro juicio viene dando muy buenos resultados. Recuerden ustedes, y lo reeditaremos este año, lo que ocurrió el año pasado en las finales de las Copas de la Conmebol, de la Sudamericana y de la Libertadores, que se jugaron aquí y que atrajeron un contingente muy grande de hinchas y de visitantes de la región. Y bueno, y allí se hizo un trabajo realmente muy profesional, muy serio, con el Ministerio de Turismo, que creo que es el camino que tenemos que transitar. La semana pasada se hablaba del trabajo infantil en el departamento de Artigas, se han mandado inspectores del INAU. ¿Qué se ha constatado? No tenemos todavía resultados, se está trabajando en el territorio. Como ustedes saben, nosotros tenemos una inspectora de trabajo infantil que está radicada en Salto y que recorre habitualmente el departamento de Artigas, que ha recorrido ya las plantaciones de tabaco. Hasta ahora nosotros no hemos tenido denuncia ni registro de situaciones irritantes, de explotación, o que en tal caso describan las peores formas de trabajo infantil. Eso no es así. Veremos qué arroja ahora este trabajo o esta inspección que hemos coordinado con el Ministerio de Trabajo, con la Inspección General de Trabajo, que se está desarrollando en estos días. Pero debo decir algo, la vulneración de derechos de los niños en nuestro país no hay que buscarla tanto por el lado del trabajo infantil. Yo creo que con relación a eso estamos en una situación
que ha sido reconocida por la OIT y por la UNICEF como una situación satisfactoria en cuanto a cumplir con los objetivos del milenio. Naciones Unidas planteó en la Agenda 2030 para el 2025 la erradicación del trabajo infantil. Y en el Uruguay, por supuesto, tenemos situaciones aisladas y tenemos situaciones que acontecen y en las cuales tenemos que intervenir, pero no tenemos un problema endémico. Creo que la vulneración de los derechos de los niños hay que buscarla más bien por este otro lado, por el lado de la violencia en general, por el lado del abuso, por el lado de la explotación. Para que la joven le quede claro, cuando se habla de trabajo infantil, ¿a qué se refiere? Porque los límites de ayudar a la familia, si concurren o no a la escuela, a veces son difusos, ¿no? Por supuesto, sin duda hay en todo esto una cuestión terminológica. Si por trabajo entendemos el trabajo subordinado, el trabajo que implica determinados rigores o disciplinas, el cumplimiento de un horario diario, el cumplimiento de un horario semanal, a cambio de una retribución, bueno, eso es trabajo y está prohibido. Un menor de 15 años no puede trabajar en esas condiciones en ninguna actividad y tampoco en una empresa familiar. Ahora, si por trabajo o por actividad entendemos la condición de un niño que en una actividad agropecuaria o en el comercio de su familia en la ciudad, no está sometido a ningún tipo de rigor, pero hace algún tipo de colaboración después de haber ido a la escuela. Y en tal caso eso tiene un carácter, si se quiere, hasta formativo o recreativo, porque aquí la casuística es interminable. Creo que en ese caso estamos en un plano bien diferente, ahí no tendríamos que hablar de trabajo. Fíjense ustedes que además el trabajo de los adolescentes de más de 15 años es legal cuando se desarrollan determinadas condiciones. Nosotros promovimos ante el Parlamento y el Parlamento aprobó una disposición que está vigente y que estamos reglamentando para los adolescentes, que cuando realizan tareas de trabajo, tareas remuneradas en una empresa familiar, si esa tarea no excede las 20 horas semanales, es decir, las 4 horas diarias, pues allí hay que gestionar también el permiso ante el INAU, pero estamos previendo una flexibilización en cuanto a la tramitación, porque se entiende que ahí los riesgos de que en tal caso haya daño emocional, físico, para un adolescente cuando están sus referentes adultos y sus padres de por medio, es sensiblemente menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que en esto que saber distinguir, la casuística es muy amplia, pero por supuesto saber distinguir no quiere decir perder las referencias. El trabajo formal de niños que están por debajo de los 15 no admite excepciones y no se puede realizar ningún tipo de actividad.